Buenas tardes. Va a dar comienzo la segunda conferencia del ciclo que preparamos en su día, pero con un cambio, yo creo que sustancial, debido a la salud de don Vicente Simón Santonja, que está recuperándose, pero no en la velocidad que hubiésemos deseado. Por consiguiente, la conferencia que yo tenía que dar hoy, que era un mito, la conferencia catalano-aragonesa, esta se dará el día 4 de junio, Dios mediante, que es cuando creemos que estará en condiciones de poderla dar. Y la que se tenía que dar el día 4 de junio la hemos pasado a hoy. Y esta conferencia es la voz del amor en la poesía. Y normalmente será nuestra gran amiga Carmen Torres la que la va a dar. Para presentarla, normalmente será también su compañero y académico, José Vicente Gómez Bayarri, quien lo haga. Espero que será una conferencia para recordar, dada la cantidad de capacidad, de amor y de poesía y de prosa que Carmen tiene. Gracias a todos por haber venido y espero que les guste lo que hoy van a oír. Al hilo de lo que acaba de pronunciar el presidente del círculo, digamos, Miratea del Ateneo, pues decirle que acabo de hablar con Vicente Simón Santonja y hoy simplemente le han dado el alta y después de comer está en casa, con lo cual también es buenas noticias. Y quisiera agradecer en primer lugar, primero, al Ateneo la posibilidad que nos brinda de celebrar este ciclo de conferencias, de 4 conferencias. Una se impartió ya hace unos cuantos días, corrió a cargo de la profesora aquí presente, doña Amparo Cabanes Pecur. La segunda correrá a cargo, en este caso, de la profesora Carmen Torres. La tercera la impartirá el académico Daniel Sala. Y la cuarta cerrará el ciclo, si todo va conforme está programado, don Vicente Simón Santonja. Decir, presentar a Carmen Torres es un placer. Es un placer por las amistades que nos unen, que tenemos recíprocamente dado nuestra labor docente. Yo distinguiría en Carmen Torres pues 4 aspectos. Primero, su persona. Segundo, sus estudios. Tercero, la actividad profesional. Y cuarta, sus méritos académicos. Respecto a su persona, es una eclosión, diríamos, de alegría, de espontaneidad, de vitalidad, una gran comunicadora, poetisa, rapsoda, diríamos diletantista por grandes conocimientos que tiene de distintas parcelas. Como lo demuestran sus estudios. Se inició los estudios en el colegio de las Salesianas y prosiguió en la universidad, pero no se limitó a hacer una sola licenciatura, no, sino 3. 3 licenciaturas a lo largo de su actividad. Licenciada en Filología Moderna, entiende, se defiende en inglés, en francés, en italiano, independientemente de español y el valenciano, que es su lengua materna. Sus apellidos Torres Ferrer demuestran lógicamente que está muy arraigada en el Hortanor, de donde ella presume ser. Pero es que efectivamente, después de estudiar esas 3 carreras, ha tenido tiempo, lógicamente, para desarrollar una actividad docente extraordinaria, ejerciendo como profesora de una manera transitoria en el Instituto Luis Miguel de Valencia, con más continuidad en el Instituto de Paterna, para finalizar su labor docente como funcionaria de carrera por oposición libre en el Instituto San Vicente Ferrer. Pero que además, desde hace unos cuantos años, desde que lo conocí, escuché una conferencia suya en el CEU San Pablo, la Cardenal Herrera ahora, digo, no, le voy a proponer a Carmen Torres que a ver si puede impartir clases en la Escuela Superior de Estudio Valenciano. Efectivamente, así fue, y los alumnos y alumnas que la conocen
disfrutan, digamos, diariamente con las clases, con las charlas, con la comunicación, con la espontaneidad de Carmen Torres. Pero tiene unos grandes méritos profesionales. Un gran mérito profesional, como ha demostrado, lógicamente, en sus amplios estudios, en los premios literarios que ha recibido y que ha sido jurado de distintos certámenes. Ha sido premiado a la RAPENAT, actualmente creo que es jurado de algunos premios literarios y, lógicamente, una rasoda extraordinaria y de gran profundidad. Hace sus pinitos también, digamos, en círculos más reducidos, con una poesía brillante, evidentemente, y que ese amor, no solamente a lo terrenal, ese amor, sino también a la patria valenciana, a la cultura, evidentemente, aflora. Carmen Torres, evidentemente, como he dicho al principio, es una explosión de vitalidad, de, digamos, de júbilo, de transmisión de conocimientos y de saber llegar a los alumnos. Si preguntamos a los alumnos, todos están maravillados por la profesora Carmen Torres. Pues bueno, le presento a la académica de número de la Real Academia de Cultura, la profesora Carmen Torres. Tiene la palabra. No hace falta que os diga nada de José Vicente, simplemente que os leáis hoy el gran artículo que está publicado en las provincias sobre el Día del Libro, en el que coincidimos en muchísimos de los aspectos que quiero hacer llegar hoy hasta vuestros corazones. Y si te tengo que decir una palabra, aunque pensaba acabar con ella, con permiso de Mari Carmen, te la voy a decir. Pues te quiero. ¿Vale? Héctor, gracias también por este patronazo. También a ti te tengo en alta consideración, no en alta, en altísima. Por todo lo que nos comunicamos y en lo que estamos totalmente de acuerdo. Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia en esta, además, especial fecha que celebramos hoy, que no hace falta que aclaremos para los que amamos precisamente las letras en mayúscula. Y máxime cuando esta celebración se conmemora en un marco tan especial, tan excepcional como puede ser el Ateneo Mercantil de Valencia, institución con mucho acervo, con una gran raigambre valenciana y que tal también respaldada por nuestra cercana Academia de Cultura Valenciana. Porque además estamos también a punto de celebrar otro gran acontecimiento. En el 2015 ya hará 100 años, el centenario de su fundación, 1915, con lo cual ya estamos hasta celebrando este acontecimiento, esta efeméride. Se crean estas instituciones protegiendo el legado cultural, acrecentando y rodeando de esplendor toda actividad destinada al conocimiento y la querencia por Valencia. Y si a esto añadimos el hecho de que el próximo lunes, en que la voz y la palabra directa para mí, lírica de nuestro santo San Vicente Ferrer, está también programada y excede el marco valenciano, siempre en su Valentina ac materna lingua que fuere sempre locutus. Con lo cual, este hombre de estudio y de consenso, admirado por mí, de consenso porque hace falta tanto en nuestros días, en tiempos además no demasiado propicios para la lírica, con una palabra tan viva y penetrante que según sus biógrafos, encendía e inflamaba como una tea los corazones más fríos. Para hacerse comprender mejor, San Vicente Ferrer, nuestro santo, se servía de numerosas figuras estilísticas, de numerosos recursos. Anáforas, paralelismos, comparaciones, exclamaciones retóricas, con un estilo gramatical muy sui generis también. Acompañando de recursos mnemotécnicos, tan importante es la memoria, y de un lenguaje no verbal muy expresivo, con el uso de la onomatopeya, de la reproducción oral de sonidos, de verbo sencillo y popular adaptado a el auditorio, incluso con proverbios, con leyendas de raigambre y de tradición literaria valenciana. Es una fecha, por tanto, de mucha celebración. Y si la obra literaria vicentina está impregnada, como he dicho, y en este
día se celebra el amor con mayúsculas, el amor a las letras y el amor con mayúsculas, diría yo. Y si la palabra amor está presente en nuestro himno, cántics de amor, himnes de pau. Y si en la tierra valenciana quisieran mis amores encontrar, yo digo siempre en la huerta. Y si la patria llevantina recuenta capella al fervos homenaje de pur y ver amor, ¿qué os voy a poder decir de la obra de dos autores en este día 23 de abril? Shakespeare y Cervantes. Shakespeare, según el calendario gregoriano, pues William Shakespeare muere el 3 de mayo de 1615, pero según el calendario juliano, el 23 de abril de ese mismo año. Y qué casualidad que Cervantes, un año después de publicar la segunda parte del Quijote en 1615, también la conmemoraremos, muere justamente el 23 de abril. Pues os quiero hacer llegar, por tanto, como la tea vicentina, a vuestros corazones esta charla, cuyos textos he seleccionado con un criterio siempre puramente personal, pues de otra manera podríamos estar horas y horas desgranando, escalpelando, diseccionando poemas, textos dramáticos, fragmentos de célebres obras, cuyo principal motivo es el amor. El amor, ese sentimiento tan universal al que no podemos ponerle freno, ni puertas, ni concertinas, diría yo, por mucho que intentemos, y que se instala sin pedir permiso en nuestros corazones. Por mucho que intentemos, vuelvo a repetir, darle la entrada. Amor como una fuerza que acaba con la individualidad de la persona, como una fuerza que acaba con la individualidad de los enamorados, de los amantes y los transforma. Ya nada va a ser igual a partir de ese momento en que caen rendidos por el Dios amor. Y es un proceso que tiene siempre principio y que afortunadamente algunas veces puede no tener fin. Como aquí tengo algunas parejas que no están ahí perdurablemente a través de los tiempos. La literatura está llena de parejas célebres que han hecho del amor su bandera y que no siempre pudieron ser felices y siempre Cupido. El fuego, siempre el fuego, las flechas, las vendas, los arcos, el fuego como tea encendida en sus corazones y el amor-pasión, que es el que acaba con el destino de la pareja Romeo y Juliet. Por eso su autor la denominó The Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet. Y habla de los amantes que a pesar de su triste final, llegan a lograr la reconciliación de las familias. Interesante el tema shakespeariano. Es por ello que Romeo y su amada son citados como star-crossed lovers, es decir, una pareja de enamorados por las estrellas opuestas. En su primer encuentro, en su acto primero, fijaros que a través de un lenguaje casi divino, casi en el pecado, con el pecador, y con palabras como santo, hay un lenguaje metafórico, una invitación del amante a la mujer, con lo cual, mediante esas metáforas literarias, ella podría no acceder a su invitación al amor. Así, también en la escena quinta, Romeo le dice, tomando la amada a la amada, si con mi mano por demás indigna profano este santo relicario, he aquí la gentil expiación. Mis labios, como dos rumorosos peregrinos, están prestos y puestos a suavizar con un tierno beso tan rudo contacto, y la besa. Y Julieta dice, el peregrino ha errado la senda, aunque parece devoto. Romeo, pues oídme, serán entonces mis labios los que recen y los vuestros los que me purifiquen. Y la vuelve a besar. Julieta, en mis labios queda la marca de vuestro pecado. Romeo, del pecado de mis besos ellos se arrepentirán con otro beso. Y la vuelve a besar. Existencia. Las palabras de Romeo, al comparar Eros con la muerte, siempre Tánatos y Eros juntos, antes de su suicidio, todavía resuenan en nuestros oídos. Oh feliz daga, este es tu filo, corróeme y dame muerte. Y las de Julieta, oh cruel, oh cruel, no me deja ni una gota que beber, pero besaré sus labios que quizá aún contengan un resabio del veneno. Él me matará y me salvará, aún siento el calor de sus labios. Son abundantes, por tanto, las obras amorosas
el uso constante de elementos como la luz, como la oscuridad, como en contraste, en antítesis, la luz símbolo de la belleza natural, del amor joven, el sol, las estrellas, la luna, el fuego, la iluminación, la pólvora, el brillo reflejado en la belleza del amor. En contraste, la noche, la oscuridad, las tinieblas, el humo, la neblina. Romeo y Julieta se miran recíprocamente como una manifestación de la luz en torno a un mundo oscuro. Él la descubre similar al sol, iluminada. Incluso cuando aparece aparentemente muerta, dice Romeo, exclama: tu belleza hace de esta bóveda un lugar lleno de luz. Pero si la amada es el objeto de la decepción en el proceso de nuestro caballero Alonso Quijano, es Dulcinea, una figura intensificada por la capacidad del deseo que suscita en el caballero y la valoración que de ella se hace a través del amor. El valor de Dulcinea, precisamente, consiste en que es un ser que atrae, es un ser que resulta inalcanzable, es un sueño, es la razón del amor mitificada. Es un proceso de sublimación en el que ella está fuera de esa realidad. Por eso, Dulcinea es creada para ser amada, porque Don Quijote tiene que amar para ser quien es. Dulcinea es una hermosura hecha del amor, hecha de las emociones que inspira. Es una criatura llena de sueños y por eso su imagen desplaza la realidad. De hecho, las palabras de Sancho, es la mejor moza, que tiene la mejor gracia en salar puercos de la Mancha. Fijémonos en la descripción literaria de Don Quijote sobre la dama. Su hermosura es sobrehumana, pues en ella se avienen todos los imposibles y los quiméricos atributos de belleza que las poetas dan a sus damas. Sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, en la primera parte. En la segunda parte, en el capítulo 32, dice Don Quijote: a mi señora la contemplo como conviene que sea una dama que contenga las partes para hacerla más hermosa entre todas las del mundo, como son hermosa sin tacha, grave sin soberbia, amorosa con honestidad y agradecida por cortés y cortés por bien criada. Y la hermosa afirmación que les hace jurar a los mercaderes: ¿qué hicierais vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla la habéis de creer, la habéis de confesar, afirmar, jurar y defender. Y la hermosísima afirmación: yo estoy contento de esperar que ría el alba, aunque ella tarde lo que yo llorare. O la razón de la sinrazón que enflaquecía, quejándose de la hermosura de la dama. Mirad, la admiración, el respeto que siente Cervantes por Valencia se muestra presente y constante en toda su obra. Son los comerciantes valencianos, gracias a los cuales es rescatado de su cautiverio en Argel, ya lo sabéis. Desembarca en la escombrada playa de Denia, en nuestro litoral, en donde se encuentra un monumento aprovechando el centenario. Cita la lengua valenciana tan hermosa y melosa, tan suave. Imaginaros la carga semántica que tiene la palabra melosa, solo comparable a la galaico-portuguesa. En su obra cita familias nobles valencianas como las Vilarroya, cita a los valientes como Rodrigo Díaz de Vivar. Un Cid tuvo Valencia, y sobre todo ese esplendor cultural y libresco en el saber y en el sector de los impresores y grabadores, que José Vicente muy bien has citado esta mañana en tu artículo. Y fijaros cuando dice Sancho: es cierto, es verdad, que tengo para mí que en el día de hoy se han impreso más de 12.000 libros de tal historia, si no dígalos, Portugal y Valencia. Ricot el Moro hace del puerto de Valencia su punto de partida, y las alusiones erótico-festivas por la boca de Mari Tornes a la naranja y al producto de la tierra valenciana, allí estaba, dice la señora, abrazada al caballero bajo los naranjos. Una elección del árbol nada casual por nuestro novelista, ya que la cultura popular y culta tenía el naranjo y la elección de las naranjas como connotaciones erótico-festivas. Y sobre todo la alusión
sí, aquí en Valencia, lo celebraremos el año que viene, como he dicho, de la impresión de la segunda parte del Quijote a la impresora, a la imprenta de Pedro Patricio Meyer, cuya inscripción se sitúa en la avenida María Cristina, al acabar San Vicente, aquí la tenéis. ¿Por qué tiene tanto cariño a la impresión y a los libros en Valencia? Valencia era el germen de toda la cultura en aquel momento, 1490. Pero es en Valencia en donde la portada del Quijote aparece por primera vez el Quijote y el caballero y el escudero. No como en la edición de Madrid de Juan de la Cuesta, que aparecían unas flores que estaban similares en todas las impresiones anteriores de otras obras diferentes de otros autores y en donde se inicia la inscripción post tenebram espero lucem. Después de las tinieblas espero la luz. Bien, es verdad que dice también el cura dando una gran voz, por eso el respeto que tiene a las obras valencianas. Aquí está Tirante el Blanco. Válgame Dios, dijo, dádmela, compadre, que aquí en él he hallado un tesoro de contento y una mina de pasatiempo. Dígoos, ¿verdad, señor compadre, que es el mejor libro del mundo? Porque aquí los caballeros comen y duermen y hacen testamento y mueren en su cama, con todas esas cosas de las que los demás libros carecen. Da Cervantes prueba de admiración con todas estas cosas de nuestra literatura. Él nunca como debe ser alabado Tirante el Blanco. Y las alabanzas a los héroes de caballería. ¿Quién más acomodado? ¿Quién más manual que Tirante el Blanco? Es decir, Cervantes conoce el valenciano. Cervantes alude a romances valencianos. Cervantes utiliza topónimos valencianos y tiene amigos valencianos, indudablemente. Pero, si la bella Dulcinea es el objeto de amor de Don Quijote, el objeto asexuado, mítico, ficticio, figurado, imaginado, la amada Julieta también es el Dios, como dice Romeo, en quien creo y en quien he de creer, no podemos olvidar que un siglo antes de la publicación de la Celestina de Fernando de Rojas, aquí en Valencia se había publicado nuestro Tirando Blanc, indudablemente. La definición del amor de la Celestina en boca de la alcahueta Trotaconventos, de la vieja Trotaconventos, procura el que Cervantes hable de este libro con la siguiente frase: libro casi divino si encubriera más de lo humano. Es un fuego escondido, juego de antítesis, de contrastes. Es una agradable llaga, es un sabroso veneno, es una dulce amargura, una delectable dolencia, un alegre tormento, una fiera y dulce herida, una blanda muerte. La declaración de Calixto, Melibea soy, a Melibea adoro, a Melibea amo. En Melibea, creo, tiene ese componente subversivo muchas veces puesto por encima de las convenciones sociales. Y yo, en este momento, os digo como Voltaire, yo como Don Quijote me invento pasiones todos los días para ejercitarme. Por eso, elementos muy paralelos encontramos en nuestro citado Tirando Blanc y la Celestina, en el inicio de Acoso a la dama, en la renuencia de la misma, como hemos visto también en Julieta, en el empleo de la fuerza, en la pérdida del nombre y de la corona de virgen. Así Melibea le dice a su amado: no quieras perderme por el breve deleite, señor. No dañes lo que con todos los tesoros del mundo ya no se puede restaurar. Pero es que un siglo antes, Carmesina, en el Tirando Blanc, si tu me ames a mi, per res no deus d'assegurar-me des dubtes esdevenidors, monsenyor tirant, no cambieu en treballosa pena la esperanza de tanta gloria. Como Luis Rosales, me gusta más el camino que la posada, la ceremonia de la seducción. Carmesina, no em tracteu per vostra gentilea de tan manera. Melibea, no seáis descortés. Carmesina, no sigáis cruel. No sigáis cruel. Diafemus a Tirant també l'instruye. Natural condició a la natura humana, amar, com diu Aristòtel, que qualsevol cosa apeteix son semblant. Y así dice la Celestina
ave rapaz de toda la condición humana. Así como la materia apetece la forma, así la mujer apetece al varón. Y vemos que afirmando esta idea del amor, por encima de la visión divina muchas veces, nuestro caballero exclama, nuestro caballero tirán, «Ves cosas admirables». Y Calixto confirma, «En esto veo la grandeza de Dios, en el amor». Desde luego comprobamos que todos estos amores quedan lejos de las referencias y características del amor cortés medieval, el amor de los trovadores, el amor en los romances. Pero como muestra sobre todo del amor que aspira a vivir y a morir, se eleva por derecho propio sobre todos Ausiàs Marc. El amador, el gran amador valenciano conoce a fondo el amor y sus contradicciones, los desvelos de la carne, la desazón, la culpa por no poder acercarse al amor celestial, nada que ver con la mística. Así pues, el odi et amo latino de Catulo es elevado a los límites del patiment amorós, expresado en todos y cada uno de sus sonets. Entre amor a odi, desacordant cadascun de mi, aquells estan posant que mon saber no coneix diferència entre un y altre. No conoce diferencia entre el odio y el amor, que hay un paso, ¿no? Para él, el amor es de índole metafísica, psicológica, es decir, una forma de conocimiento. La lujuria, la sensualidad, es la que le encamina a crear estos maravillosísimos versos. Perdona'm, perdona'm si follamente parle, de passió partixen les meues paraules. Perdóname si locamente te amo, de pasión surgen, brotan mis palabras. La mujer de carne y hueso es, en ese universo ausiasmarquiano, la aprobación de la vida hasta la muerte. Considera a la dama de carne y hueso, la dama que le hace pegar con sus virtudes, con sus defectos, con su firmeza, con su debilidad. Él mismo dice a los grandes amadores, la meua pensa está feta, pero hom sense senya, es decir, hombre sin juicio. Y su obra la declara, la dedica als que com ell patix i patixen cuites amoroses. Y el culpable, ¿cuál va a ser? El amor, ese amor carnal, esa pasión amorosa entendida como enfermedad, denominada también por nuestro médico Arnau de Vilanova licantropía. Y a este respecto voy a recordar unos versos que antes he citado, de Luis Rosales. Me gusta más el camino que la posada. Roza, por tanto, la blasfemia a nuestra autora, Ausiàs Marc. Vos donas sou Montelit y Mondeu. Ruega a Dios que reduzca, que aplaque su ansia amorosa. Pues dice, car els amants, just gros desig complits d'amor se llechen. Los amantes, una vez el amor físico, les queda y muere en la misma posesión. El amor finaliza ahí, no lo creo yo, pero bueno. Y también podría seguir multiplicando el estilo ausiasmarquiano, los ejemplos ricos en antítesis, en paradojas, en insólitas comparaciones, que dejan su estela a lo largo de toda la lírica posterior. Su influencia en la lírica posterior española es total. Oh tu amor, qui ton poder m'estén així fortament que no te puc resistir. O tu amor, que tu poder extiendes de tal suerte que no puedo resistirme a ti. Me detengo en especial en otro gran amador, gran enamorado de la vida, el poeta de las luces y de las sombras, que cantó como nadie de sazón la contradicción del alma enamorada, que concluye en el catafórico o verso terminal que conocemos todos. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Desmayarse, atreverse, yo creo que cualquiera de vosotros me lo puede recitar de memoria también. Los dos cuartetos y los dos tercetos con la condensación sentimental y la condensación amorosa. ¡Qué prodigio de estructura poética! Dos cuartetos en decasílabos y dos tercetos encadenados. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Paso al primer terceto. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el amor a un desengaño.
Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Hace nada celebrábamos también en otra institución de gran raigambre valenciana, vuelvo a repetir, en Agricultura, Sociedad de Agricultura, porque la relación de Lope de Vega es maravillosa. Lope de Vega llega desterrado por los libelos injuriosos a Elena Osorio, la actriz con la que tiene relaciones, actriz casada, hija de Jerónimo Osorio. Lo destierran 2 años de la corte. Qué casualidad, ¿a qué sitio va a parar? Valencia, que era el germen ahí, en la calle Comedias, en el racó dels Nocturns, en el raconet y tan bonic. Y llega y se impregna. Hasta ahora sus obras eran unas grandes obras. De hecho, él es llamado monstruo de los ingenios. La naturaleza dramatúrgica está presente en él con mucha fuerza. Pero es en el contacto con nuestros grandes autores valencianos en donde se le ve surgiendo y en donde hace de la materia poética un arte completo. Es al contacto con el teatre valencià representado por el canónigo Tàrrega, por Timoneda, por Parmireno, por Gil y Polo, por Gaspar Aguilar, por Guillem de Castro. Cambia totalmente toda su teoría dramática. Por ejemplo, la inclusión del gracioso, la adecuación lingüística, utilizando las formas métricas adecuadas a cada una de las partes de sus comedias o de sus dramas. Décimas para los lamentos, redondillas para las cancioncillas. Cuando estrenábamos este invierno el Dama Boba, celebrando precisamente los 400 años también de su estreno, y que se representó por nuestra compañera de la academia, nuestra profesora, Victoria Sabellieva, muy bien. Y es la obra en donde la idea neoplatónica del amor como forma de entendimiento, como forma que abre los sentidos y la inteligencia, están presentes, sobre todo en el monólogo de Finea. Y así dice Finea: amor, dulce invención, tú desataste y rompiste la oscuridad de mi ingenio. Tú fuiste el divino genio que me enseñaste y me diste la luz en que me pusiste, este nuevo ser en que estoy. 1000 gracias, amor, te doy. Pues me enseñaste también que dicen cuantos me ven que tan diferente soy. Nuestro excelso Lope vuelve a Valencia. Vuelve a Valencia con sus coetáneos, con la gente que le ha visto triunfar, con la gente que le ha hecho triunfar, con ocasión de las dobles bodas reales que se celebran en 1599 entre Felipe III y su hermana Isabel Clara Eugenia, historiador, corrígeme si me equivoco, con los archiduques Margarita y Alberto de Austria. Las bellas y sencillas composiciones poéticas hablan del amor, de la inspiración que le mueve su corazón en sus estancias en nuestra ciudad. Y así paladeamos. Es en El peregrino en su patria, en una de sus obras: esperad casada, no lloréis, doncella, que ya vuestro esposo camina a Valencia. O aquella de zarpa la capitana, tocada leva, porque Margarita viene a Valencia. Y todavía una sentimental tonadilla, amorosa y sencilla, que todavía nos resuena en los oídos y que ha quedado en nuestro acervo. Naranjitas, me tira la niña en Valencia por Navidad. Paro muy bien. A fe que si se las tiro, me las ha de volver a zahar. Recordemos, pues, títulos de sus más exquisitas comedias: La viuda valenciana o El arte de nadar y guardar la ropa, Los locos de Valencia y otras tantas debidas sin duda a esa influencia que nuestra literatura ejerce en nuestro autor. Asimismo, la lengua poética de Quevedo atrae todas las formas de expresión del campo de la angustia, de las antonomias, de los tópicos, de las isotropías, del dolor, de la muerte, del amor, de la vida. Cuando nuestro autor dice: es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado, es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero paroxismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad, cuál amistad tendrá con nada que en todo es contrario de sí mismo. Y en su soneto Amor constante más allá de la muerte, el último terceto,
conocido por todos, llega al clímax poemático fundamental, el amor constante más allá de la muerte, su cuerpo dejará no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Es en el romanticismo cuando todo este sentimiento amoroso llega a su cumbre más álgida. Y así tenemos la obra poética de Becker que todos conocemos. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Que te diera por un beso que te diera. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertarás. ¿Qué es poesía? ¿Poesía eres? Muy bien. El modernismo también, bueno, Rosalía de Castro. Y yo os voy a decir, fijaros que en el siglo XVIII, que ahora estoy preparando una conferencia para los ingenieros, no se habla de amor, pero incluso Melchor Gaspar de Jovellanos, con su memoria agraria, con sus planes hidrológicos, habla maravillosamente bien. Dice, no saques a mis labios el nombre del amor que me quema. El modernismo nos ha legado también páginas maravillosísimas. Una visión ligera, porque claro, el tiempo corre y no podemos tener tampoco lírica ni poesías. Juan Ramón Jiménez, el maestro del modernismo. Yo siempre, como Juan Ramón Jiménez, hago mío un lema. Para mí no hay verso ni prosa, todo es poesía. Y esas maravillosas poesías a su amor, Zenobia Camprubí, vivirán como las más excelsas de nuestro acervo amoroso, fuente de toda pureza. ¿Habéis leído su monumento al amor? Me he convertido a tu cariño puro como un ateo a Dios. Lo otro que vale, como un pasado oscuro y andrajoso, puede todo borrarse. Borrarse, sí, las tardes líricas en cuya paz no me miraste, las rimas bellas que no cantan tu amor. Sus matinales alegrías en ti. Tú, solo tú. Yo no he nacido ni era antes, ni soy nada sino en ti. Como Juan Ramón Jiménez, vuelvo a repetiros, para mí no hay verso ni prosa. La prosa poética me sirve. Amor total también de Antonio Machado, sencillo, que reconoce además en su retrato la lanza del amor, mas recibir la flecha que me asignó Cupido. Llamé cuanto en ellas pude encontrar de hospitalario. Oh, todo amor es fantasía. Él inventa el año, el día, la hora, la melodía. Inventa el amante y más. La amada no prueba nada contra el amor, que la amada no haya existido jamás. ¿Os ha recordado algún lejano hidalgo que antes os he citado? También Gerardo Diego, generación del 27, generación del 98. Pero antes voy a hacer un repasito de la Renaixença valenciana, con una pequeña canzoneta amorosa del patriarca de la Renaixença de Teodor Llorent. Romanticismo sentimental, armoniosa sensualidad de vida, quizá, a nuestra, espero, que todos los que aquí estamos la compartamos, mediterraneidad tan acentuada. La sabia modulación de nuestra lengua valenciana, el dominio musical de la misma, encuentran en Teodor Llorente una manera lúdica y afable de plasmar en esta canzoneta la alegría, la inquietud, la no correspondencia de la amada, los sentimientos, las incertidumbres que genera este sentimiento. Algunas veces las alumnas presentes, y la estoy mirando, me la repitió una vez de memoria. Se la había enseñado quien no iba a ser su madre. Sabéis que toda la tradición oral está hecha por las mujeres, normalmente. ¿Per què em miren tots us blaus si no em vols dolça xipeta? Si me negues del cor les claus, per què em miren tots us blaus? Ja que en mon amor no te'n plaus, deixa'm l'ànima quieta. Y si la poesía de nuestro valenciano insigne es un maestro, en su acendrado amor a nuestra manera de ser, a nuestras más altas cualidades, este mensaje que resume nuestro valenciano
espíritu conciliador, al que me apunto. Trobadors valencians que al lloar les glòries de l'antic regne aspiren a restablir la unidad de España. Estábamos con la generación del 27 que chupa sus raíces en ese modernismo y en esa renaixença valenciana, no tengo la menor duda. Y también Gerardo Diego, cuando canta el río Duero y pone a los amantes como partícipes de ese río que pasa, que corre, que sueña. Río Duero, nadie a acompañarte baja. Nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua sino los enamorados, que preguntan por sus almas y siembran en tus espumas palabras de amor, palabras. Una epanadiplosis maravillosa que procura la extrañeza. La poesía, una de las características es la extrañeza. El lenguaje literario, mediante sus recursos, produce en nosotros una extrañeza, bella extrañeza. No es el lenguaje denotativo, es lenguaje connotativo. ¿Cómo pueden los enamorados sembrar palabras de amor, palabras? Bella metáfora, bella personificación. Palabras de amor, palabras. Y maravillosas epanadiplosis también de nuestro poeta oriolano, Miguel Hernández, que compara su amor a la energía de un animal y así le dice a su amada: como el toro te sigo y te persigo. Paronomasia. Como el toro te sigo y te persigo, y dejas mi deseo burlado en una espada como el toro, burlado como el toro. Y ese canto a Valencia de 1930, ¿lo conocéis? Para cantar Valencia tu hermosura, no empeño el arpa de oro que Apolo tañe con experta mano, sino el guitarro moro del huertano valenciano. La esquivez de su novia, ¿verdad? Vamos pasando, te mueres de casta y de sencilla. Aquel beso que quedó entre tu cuello y el mío. E inefable también cuando trasciende y supera la realidad ya culminada en el hecho de la fusión de la carne. He poblado tu vientre de amor y sementera. Es el eco de sangre a que respondo. O aquel cuerpo femenino que también hemos sentido la existencia del poeta, que ilumina su existencia cual si fuera un San Juan de la Cruz, una Santa Teresa de Jesús, un Fray Luis. Nada más me salvará, nadie me salvará de este naufragio si no es tu amor la tabla que procuro, si no es tu amor el norte que pretendo. Y Pedro Salinas, con ese tú apostrófico, con ese tú vocativo. Para vivir no quiero islas, palacios, torres. Qué alegría más grande vivir en los pronombres. Te quiero a ti, pura, libre, irreductible. Y cuando te llame entre todas las gentes del mundo, sabré que eres tú y te diré: yo te quiero, soy yo. O aquella cartas a su alter ego intelectual. Serás amor un largo adiós que no se acaba, ni en el hallazgo ni en el llegar tiene el amor su cima, es en la resistencia separarse en donde se le siente puro, desnudo, temblando, altísimo. Una gradación semántica maravillosa. O aquel de la voz a ti de vida y de razón de amor, que títulos más explícitos. Y estoy abrazado a ti sin hablarte, sin tocarte. No vaya a ser que descubra con preguntas y con caricias esa inmensa soledad de quererte solo yo. Y nuestro Vicente Alexandre, nuestro gran premio Nobel, se querían, sufrían por la luz, amando, noches, días, ponientes, navío, lecho, pluma, cristal, mar o tierra, música, labios, silencio, se querían, sabedlo. Y el nacimiento del amor, ¿cómo nació el amor? Fue ya en otoño, maduro el mundo no te aguardaba ya. Eras tú, amor, destino, amor final, luciente. Y sentí tus palabras, y en mi alma profunda diste fondo. Calado de ti hasta el tuétano de la luz, sentí tristeza del amor triste. Y mi sangre se despeñaba en torrentes de gozo, de plenitud, de luz. Y nuestro maestro Pablo Neruda, que ahora ya acabaré pronto, que después de haber amado esos ojos infinitos en la noche estrellada, en la canción 20, de los 20 poemas de amor. Qué maravillosa personificación. Y ese verbo del inacabable
encuentro. Es tan corto el amor, es tan largo el olvido. Os aconsejo también una lectura en el día del libro, el poema Te amo, de Pablo Neruda. ¿Y Cernuda? ¿Qué me decís de Cernuda? Te quiero, te lo he dicho con el viento, te lo he dicho con el sol, te lo he dicho con las nubes, con las plantas, con el agua, con el miedo, con la alegría, con el hastío, con las terribles palabras. Pero aún así no me basta. Más allá de la vida, quiero decírtelo con la muerte. Más allá de la muerte, quiero decírtelo con el olvido. Si este amor lo han cantado todos. Han cantado los Beatles. All you need is love. Todo lo que necesitas, ¿qué es? Amor. Lo ha cantado Jacques Brel en un grito desesperado. Ne me quitte pas. No me dejes, no me dejes. Cual tiro abandonada en la playa griega. Pero voy a algo más cotidiano, algo más doméstico para acabar. Tenemos que todos los escritores hacen grandes obras llenas de recursos. Pero, por ejemplo, aquí está José Luis Prado, la respuesta a Carmen, su mujer. Quiero solo comprender que tú sepas que no te veo en ti, que solo veo en ti el amor eterno que no me deja ya que te vea a ti. Es un diálogo continuo entre ellos. O José Hierro a su esposa, que creo que se llamaba Pilar, no me acuerdo ahora sí. El sentido de la música en la frase. A mi mujer estas palabras con la brisa y el oleaje de nuestro mar y de nuestra vida. O aquel hermoso poema. Yo besé la frente de ella, los ojos, con arrugas cada vez más profundas. ¿Te recuerda al amor más profundo que puede existir, el amor de la madre? En el poema de la madre, Damaso Alonso le dice a su madre: no me digas, madre, que estás llena de arrugas, que estás llena de sueño, que ya no puedes con tus pobres remos deformados por el veneno del reuma. No importa, madre, no importa. Tú serás para mí una niña, siempre, una candorosa niña. ¿Veis además los juegos fonéticos, las sibilantes y las vibrantes? No me digas, madre, que estás llena de arrugas, remos, reuma. Vais viendo como al servicio de la composición estrófica los recursos fonéticos, morfosintácticos, semánticos, léxicos. Y un poema precioso que he encontrado de Luis Alberto de Cuenca, que os lo voy a leer, porque es lo cotidiano, si es que es lo que ocurre todos los días. Y dice así, se titula El desayuno. Me gusta cuando dices tonterías, cuando metes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compras. Me gusta cuando dices tonterías, cuando metes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compras con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa. Me gustas más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas, o cuando eres feliz y se te nota, o cuando eres genial con una frase, o cuando me perdonas un olvido. Pero aún me gustas más, tanto que casi no puedo resistir. Lo que me gustas, cuando llena de vida te despiertas y lo primero que haces es decirme: tengo un hambre feroz esta mañana, voy a empezar contigo el desayuno. Y hoy, en esta tarde de abril que canta Juan Ramón Jiménez, abril venía, todo lleno de flores amarillas, amarillo el arroyo, amarillo el vallado, la colina, el huerto aquel donde el amor vivía. En esta tarde de abril en que se nos han ido las mariposas amarillas de García Márquez, ¿cómo no voy a poder incluir ya para acabar, para finalizar esta charla, este paseo literario, personal? Yo sé que se me han quedado muchas cosas en el tintero, pero no podemos cenar poesía. El maestro del amor, García Márquez. Se nos ha ido un hombre bueno. Sus obras nos han llegado al corazón y quedarán por siempre en nuestra memoria. Pero su especial mundo mágico, aparte de ese Macondo que todos vamos a recordar, de esa Remedios la Bella, de ese Aureliano Buendía, de esa Iguarana, de esa Úrsula, lo encontramos en la realidad doméstica, en la realidad del día a día, en la realidad cotidiana. Y así hemos podido saber de su boca estas palabras que a mí personalmente me demuestran mucho más que su valía literaria, su sensibilidad, su cariño a su compañera Mercedes Barcha en el viaje largo de la vida.
Gracias a Mercedes, que supo administrar el hogar con los malos y los buenos momentos que pasamos juntos. Cuando yo quería intervenir en los asuntos domésticos para que se le hicieran más llevaderos, con una sonrisa me decía: vete, lárgate a escribir, que es lo que mejor tú sabes hacer. Y ya finalmente, en su testamento vital, voy a citar 3 mensajes. Espero que os lleguen. También 2 frases que me han llegado al corazón. Mi percepción de la mujer, dice, es mágica. O el poder más grande es el amor. Y en sus epitafios o carta de despedida, porque él dice que escribe y que habla para que le quieran y para querer. Dice así: si Dios me regalara un trozo de vida, a los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. La segunda: mantén a los que amas cerca de ti, diles al oído lo mucho que los necesitas, quiérelos, trátalos bien, toma tiempo para decirles: lo siento, perdóname, por favor, gracias, y todas las palabras de amor que conoces. Y la tercera: si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, te diría: te quiero, y no asumiría tontamente que tú ya lo sabes. Gracias a todos, os quiero. Muchas gracias, Carmen, por las magníficas, digamos, frases poéticas que nos has dedicado, porque teníamos constancia de que serían lo que han sido. Y ahora, como es costumbre, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerla, o sea, con plena libertad, porque el amor da mucho. Entonces, con toda libertad y sinceridad, el que quiera hacer una pregunta, Carmen puede responderla. Se han quedado todos, el amor los ha dejado silenciosos. Me gusta cuando callas, porque estás como ausente. Bueno, si no... bueno, sí. Ahí. Carmen, enhorabuena porque nos has dejado sorprendidos a todos. Quería preguntarte una cosa. Tú que eres una experta en literatura, como así lo has demostrado, para ti, desde tu punto de vista, ¿cuál es el poeta que mejor trata el amor en mayúsculas? ¿Con cuál te quedarías tú? Creo que es una pregunta muy difícil porque... Pero si tuvieses que elegir a uno o dos, ¿con cuáles te quedarías? Gracias. Yo me quedaría con un místico, con San Juan de la Cruz. Me quedaría con un renacentista, Garcilaso de la Vega. Me quedaría con un barroco, Lope de Vega. Me quedaría con un romántico, que quizá fuera, fíjate, José Zorrilla, un dramaturgo. Me quedaría con el Jovellanos científico. Me quedaría con... Bueno, con los valencianos es que me quedaría con todos. Con los valencianos me quedaría con todos. Y con la influencia de los valencianos. O sea, si me quedaría con los actuales... Me quedaría con los premios valencianos de poesía, de narrativa, de ensayo. Y me quedaría con toda la generación del 27, los cogería así, pasaría noches ahí, ¡oh! Como les decía a mis alumnos. Y es que la poesía es la expresión del sentimiento humano. A mí la poesía, en un momento determinado, y muchos de vosotros lo sabéis, me sirvió como terapia alternativa en un momento durísimo de mi vida física. Me sirvió como terapia alternativa. Aconsejo leer poesía. Las claves no son tan difíciles, solamente es abrir la sensibilidad, y todos tenemos una sensibilidad a flor de piel. Y me quedaría, bueno, pues con todos los valencianos y Ausías Mar, bueno, me apasiona, si lo hubiera conocido. Oye, y fíjate, y me quedaría con algunas de los textos maravillosos de Blasco Ibáñez, otro gran amador, y me quedaría con los cuadros de Sorolla, y eso que riñeron, por lo que ya sabemos todos, ¿no? Y esas cosas de traducir el juego, siempre el amor, tu xuc l'amor. Si es que
Es lo que mueve el mundo. No hay más. Cuando pasen los años, cuando pase ese carpe diem, esa vita brevis est, ese coligue virgo rosas, nos va a quedar esto, la lectura, lo que aposentemos en conocimientos, y esto está ahí, los tres, la cabeza y el corazón. Y no hay más, porque eso queda. Oye. Sí, allí detrás una pregunta. Sí. Diu, Ausías, el de Benicalap. El de Benicalap. Ha valgut la pena quedar-se. Jo venia a sentir a don Vicent Simó Santonja, però he tingut l'oportunitat de parlar en la conferenciant i m'ha dit, queda't, crec que disfrutaràs. Bueno, lo que no saben es que te... Oh, perdó, això ho dic de broma. El de Benicalap. Sí, no, M'està parlant, han parlat un ratet i tal, i crec que quedem d'acord en moltes coses, no? Perquè jo, com soc de l'Horta, parlo el valencià de l'Horta, i tu, com eres fill de Llaura Hort, com jo ho soc, que també te recitaria un poema de mon pare, 96 anys, 1917. Pues m'agradaria sentir-lo, per favor. Pues mira, te ho vaig a dir. Som de Meliana. Mon pare, que és una persona meravellosa, i ma mare també, ja t'ho he contat abans, pues resulta que li va fer un poema a Meliana, que una vegada ja ho vaig dir, per ahir veig a Vicent Navarro, i diu així, Meliana, quan la distància ens separa i te contemple, Meliana, en los ulls del pensament que quadro jo te cantara, si el creador me donara d'eloqüència suficient. No t'ho vaig a recitar tot perquè és llarg i com un pare cada vegada li añadix una estrofa i té ja 96 anys i ho va fent des que és jove, doncs imagina, són 2 hores. No és així? No, m'ha alegrat sentir-lo perquè a la fi i a la postre està manifestant el que és l'amor de son pare a la terra, que és la que ens ha criat. I en aquest sentit jo volia fer-li una pregunta, perquè he vist que l'amor, o sigui, vamos, ha parlat de l'amor, principalment de l'amor de l'home per la mà, ha parlat de la poesia i l'amor de moltíssims poetes, però m'agradaria en l'essència de lo que és el ser que vostè m'explicara què entén per l'amor, si és el donar, si és el voler, què és per a vostè l'amor i en aquest sentit, què és per a vostè l'amor per a la llengua valenciana i si té a replegar alguna poesia que puga reflejar l'amor del poeta per la llengua del seu poble i de la que l'ensenyaren els seus pares com la que li ha ensenyat a vostè son pare. Per això li agraït la poesia de son pare. Pues el de Benicalap. Te faré, ja que hem parlat i s'ha entès, te passaré uns poemes que me va premiar, així està Vicent, el secretari de l'Orlat, que vaig titular Poemes de mar i de mar. De mar perquè jo crec que mire a la mar i sent que l'amor per la terra és enorme. Mire els camps de taronges, mon pare que tant ama la terra, que li ha seguit un germà enginyer, i sempre pense en un proverbi clàssic. Si no sabes de dónde vienes, al menos... Si no sabes a dónde vas, al menos sepas de dónde vienes. I jo ho tinc molt clar d'on vinc. Ja te faré passar que tinc a més un poema, un sonet, perquè jo també condense molt. Platja de la Malvarrosa. A mi la platja de la Malvarrosa m'inspira molt. M'inspira molt el cant, el pescaors, la pintura de Sorolla. Bueno, Blasco Ibáñez me apasiona. Soc una de l'associació blasquista. Així està per ahí algú que també he vist. Ja te faré passar. I és la llengua que m'han ensenyat, és la llengua de sentiment. La llengua d'estudi pot ser el castellà. La llengua meua de sentiment, te ho dic, és el valencià. I gràcies al valencià, en casa, tots parlen llengües. Avui en dia que diuen que no parlem els espanyols, no parlem els idiomes. Jo tinc un germà que te parla 7 llengües perfectament.
Jo ara estic en l'italià. O sigui, on aplegaré, perquè estic començant, perquè ara que m'han jubilat, doncs francès, anglès i l'italià. Mira, Machado comença un poema. Tu saps que Machado tingué la seva dona, Leonor Izquierdo, i ell pensava que mai havia retornat. Va morir en 1907 i en 1929 ell publica els cants a Guiomar, els poemes a Guiomar. Qui és eixa Guiomar que l'inspira? I a més comença en un nom, clar, en un nom fictici, que és la dona d'un dels herois. Bueno, doncs te vaig a dir, comença el primer vers de la Divina Comèdia de Dante. Nel mezzo del camino entreme la flecha de un amor intempestivo. O sigui, que l'amor, això que tu dius, és desitjable que tots tinguem un amor etern, més allà de la muerte, com diu Quevedo. Però com no és possible, moltes vegades, mira, l'amic Machado me recibí la flecha que me asignó Cupido y hallé cuanto en ellas pueda hallar de hospitalario. Pues va tindre la felicitat també al final de la seva vida. I l'amor, com és tan general, tu has dit, és un aspecte més de la vida. Amor a la parella, importantíssim. Tindré algú que, para mi libertad bastan tus alas y para tu libertad bastan las mías. Pablo Neruda, no? La llibertat de l'altre, però estar fundits. La osmosis, la unió total, perquè l'amor té que ser intens. I jo te vaig dir una cosa, el de Benicalat. La dona és generosa per ser. Jo t'ho dic de veres, jo crec que sí. Ho hem vist en les mares, sí o sí. Sí o sí, què són les mares? Un amor. Bueno, pues la dona, quan se sent volguda, quan dius, ostres, la seva, pues dona i retorna el 400%. Ja t'ho dic, el que entenc jo per l'amor. Però l'aclaració, on hi ha més amor? En el donar o en el voler? Jo sempre pense que és en el donar, en la entrega. La entrega. Mira, porta així una coseta que m'estic recordant de la seva memòria, però de tota manera la vaig a trobar, perquè és un poemeta preciós, ¿vale? És un poemeta preciós, diu així. No passa res. Pergamina, este es Pergamina. Diu, quiéreme porque te quiero. No es lo que dice el querer. Cuando es querer verdadero, las palabras verdaderas de querer son las que dicen te quiero que no me quieras. Ara que jo preferís que siga correspost, perquè és que sí. ¿Vale? Las palabras del querer, las palabras verdaderas son las que dicen te quiero porque me quieras. Però jo, el amor a la mare. Mira, així tinc un altre poemeta que trobi també, que este és de Casariego, que no el coneguereu igual. Diu, a sa mare, a mi madre. Antes vos he dit el de Damaso Alonso, ¿no? No me digas madre. Pero este, digo ahí. Necesito chica que sepa planchar mis labios con los suyos y tender su ropa eternamente junto a la mía y quitar las manchas de mi corazón con su mirada. Y yo pondré la mesa y la caricia en su ramo de lunas y trataré de andar muy despacito cuando ella ya no tenga prisa. Jo que estic acompanyant a ma mare de 93 anys, ja sé com tinc que anar. Bueno, amiga Carmen, yo quería transmitirte unas gracias y un agradecimiento. Unas gracias por habernos hecho una tarde maravillosa, excepcional, con esta excelente disertación. Y un agradecimiento por haber aceptado el cambio de fechas, ya que efectivamente hoy no era un día más propicio para concitar mayor aglomeración. Eso es amor. Y después, yo recuerdo una frase que se atribuyen
a los renacentistas, aquellas personas que sabían hacer muchísimas cosas, se le decían que era un diletantista. Carmen, que efectivamente estudió la carrera de Filología Moderna, estudió la carrera de Comunicación Audiovisual, estudió la carrera también de Derecho, pero a mí lo que más me sorprende en tus disertaciones, con ese verbo fácil, ese torrente de comunicación que tiene, como nos deleita y hace una exposición en plan de persona. Pocas personas tienen esa memoria y esa manera de recitar que llega tan profunda como lo hace la profesora Carmen Torres. Por eso quería agradecerle en nombre de la mayoría o de todos los presentes la disertación brillantísima que nos ha ofrecido el día de hoy, el día del libro, y sobre todo ese amor que tiene, el amor, diríamos terrenal, pero también el amor a la patria, a la cultura y en general a toda la humanidad. Muchísimas gracias. Para terminar, decirles que la próxima conferencia es el día 7 a las 7 de la tarde y posiblemente en esta misma sala. Y además será el vicedecano de la Real Academia de Cultura Valenciana quien la imparta. Sobre el título, El Tribunal de las Aguas, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Daniel Sala es un erudito, es un hombre con un conocimiento enorme de los temas valencianos y especialmente del Tribunal de las Aguas. Yo les invito a que vengan el próximo día 7 a las 7 de la tarde, bien en esta sala o en otra, y luego el día 4 de junio esperemos que don Vicente Simón Santonja nos pueda deleitar con toda esa capacidad de conocimiento que tiene con respecto a toda la vivencia de lo que es valenciano y de las mentiras que representa la Confederación Catalana Aragonesa, pues también están invitados. Muchas gracias por su asistencia y especialmente a Carmen, pues por su brillante y acostumbrada, porque no es nuevo para los que convivimos próximos a ella, su acostumbrada facilidad con que nos deleita cada vez que habla y especialmente del amor. Gracias a todos.